de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo voy a presentar de nuevo. Él es el doctor Anthony Timoteo. Él es psicólogo especialista en sexualidad de APROPO. Doctor, bienvenido y buenos días. Buenos días, Paxi. A nombre de APROPO te doy el agradecimiento por la invitación y muy buenos días a todos tus televidentes. Ay, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los de APROPO que van a venir ahora, ¿no? Me está diciendo, se está comprometiendo. Bueno, doctor, entonces vamos a definir primero lo que es erotofobia. Es un término que no es muy conocido, ¿no? Exacto, no es muy común, ¿no? Pero el término viene de un vocablo griego que significa un miedo a las cuestiones sexuales, como bien lo dices tú. No solamente a las prácticas, a las relaciones sexuales, sino también al hecho de hablar. O escuchar temas de sexualidad, ¿no? El vocablo se divide en eros, que significa amor, o el dios del amor, el dios griego del amor, y fobia, que tiene que ver con un término relacionado a los miedos. Ahora, las características de esta erotofobia tienen que ver, como toda fobia, con un miedo persistente, desmedido, ¿no? Y irracional. Irracional. Sí. O sea, no existe una causa. No existe una causa o una justificación para sentir ese temor, ¿no? Ok. No es que ha sido, no sé, pues, ultrajado, ha tenido una violencia y de pronto de ahí se transformó la fobia. No, simplemente no puede ser una de las causas, pero no necesariamente es la única. Existen otros tipos de causas, por ejemplo, el hecho de una educación restrictiva, represiva respecto a lo sexual. Los padres ahí, exacto. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el niño está conociéndose, la forma de conocerse es autoexplorarse, ¿no? Tocándose, ¿no? Y de pronto que la mamá lo encuentre tocándose sus partecitas. ¿Qué haces, cochino? Eso es, ¿no? Peligroso, malo. Diosito te está viendo, te vas a ir al infierno. En fin, le meten un montón de cosas al niñito. De ideas irracionales, ¿no? Que exactamente generan una situación de rechazo, ¿no? Animadversión respecto a los temas de sexualidad, ¿no? Claro. Es más, lamentablemente, a pesar de que tenemos mucha información, a pesar de que las redes, ¿no? El internet ha ayudado a que la gente tenga más acceso a la información, de repente todavía lo que falta es un acompañamiento de parte de los padres para que esa información sea la adecuada. Claro, porque, doctor, a ver, en los colegios, supuestamente, yo hace tiempo que he salido del colegio, no hace mucho, pero ya esos años, ¿no? Nos enseñaban educación sexual. Claro. ¿No? Y no sé cómo estará ahora, me imagino que es igual o no, pero el colegio también es responsable en cierta parte, pero al colegio tú vas pues a aprender un poquito, ¿no? El más tiempo en la casa es donde supuestamente tú sales con una educación o con un pensamiento, ¿no? Y es en el colegio en donde ya te amplías, ¿no? Me imagino, no sé si me entiendes. Sí, claro que sí, tienes razón. En realidad la sociedad en general es lo que ayuda o contribuye, ¿no? A que estas fobias puedan irse desarrollando desde muy pequeños, ¿no? La ausencia de una educación sexual. También. Lamentablemente ahora en el país no se está dando una educación propiamente. Antes había un curso. Por eso pues yo le digo, yo estaba en sexto grado de primaria, ¿no? Y nos ponían ahí las imágenes, nos enseñaban, ¿no? Después lo que te comento, por ejemplo, eso ha cambiado. Ahora no hay un curso propiamente, esos temas de sexualidad se trabajan junto a otros temas adicionalmente en las horas de tutoría. Y las horas de tutoría en realidad quedan muy cortas para trabajar esos temas. Otra de las causas es que los profesores no están preparados y generalmente ese tema o no lo tocan o lo tocan muy tangencialmente. Claro, porque ellos pueden tener, ¿no?, esta duda de que de pronto puedan tocar estos temas y se convierta en chacota, que sea motivo para que los chicos les falten el respeto, se burlen, ¿no? Entonces, o para iniciarlo sexualmente también. Esa es otra de las creencias, ¿no? Que hablar de sexualidad es ayudarlos a que ellos de pronto inicien sexualmente su vida. Eso está comprobado. Hay investigaciones que mencionan que los adolescentes que están informados, que están educados en sexualidad, postergan sus relaciones sexuales. Toman decisiones más adecuadas para su vida. Está comprobado, doctor. Está comprobado eso. Está comprobado a través de investigaciones. Es lo mismo que, a ver, discúlpeme si lo interrumpo, es lo mismo que las personas que sabemos de los métodos anticonceptivos. ¿Qué hacemos? Posponemos el embarazo, pues, ¿no? Porque conocemos cómo podemos cuidarnos, cuáles son los métodos más efectivos, ¿no? Si es que no queremos tener hijos ahora, cómo lo planificamos, ¿no? Efectivamente. Entonces, como ya tenemos el conocimiento de todo, no nos embarazamos. Exacto.
El detalle está allí, en lo que tú has mencionado, de que el problema es que estos chicos crecen alejados de esa información, alejados de esa educación sexual, que en algún momento cometen decisiones inadecuadas, toman decisiones inadecuadas en su vida. Tienen contactos, es contradictorio, ¿no? Porque lo que pasa es que la sexualidad es algo natural, es inherente al ser humano. Entonces, claro que sí. las personas no podemos separar esa parte de nuestra personalidad, de nuestra vida, y decir, no voy a tener ningún tipo de conducta sexual, voy a ser asexual. Eso no sucede en los seres humanos. Lo que sucede es que tengo rechazo a las relaciones, al contacto íntimo, erótico, pero de repente en algún momento, sin darme cuenta, tengo ese tipo de roces, de contactos, y no hago conciencia de que puedo estar en una situación de riesgo frente a un embarazo o frente a una infección de transmisión sexual. Claro. Estas personas que sufren de una erotofobia han sido en algunos casos, digámoslo así, han puesto su vida sexual en riesgo a través de contactos no protegidos, ¿no? Lo cual sucede, obviamente, conlleva embarazos no deseados y también a infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH-Sida. Eso es uno de los riesgos, por ejemplo, de no informar, de no educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en temas de sexualidad. Ahora, volviendo a lo que es la erotofobia propiamente, esta persona tiene características de personalidad muy particulares. Es una persona temerosa, insegura, que generalmente tiene pobres relaciones interpersonales, ¿no? Porque siempre está temiendo de que alguien pueda tocarle el tema de la intimidad o de la erotización, ¿no? Entonces, definitivamente es un cuadro que se tiene que tratar, que se tiene que educar desde muy pequeños, ¿no? Y entender que la sexualidad, como te decía, es algo natural, es parte de la vida de las personas y lo debemos tomar con esa actitud, ¿no? Doctor, permítame un ratito decirle a la gente, siempre me olvido, discúlpeme, si usted quiere escribir, si quiere hacer una pregunta, si de pronto, alguna duda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no conocía este tema y quiere usted también saber más, puede escribirnos, ahí está el correo abajo, clipsmastips@willax.pe, y también a mi Facebook y a mi Twitter, me agregan o me siguen. Ya, ¿en quiénes se presenta más esta fobia? ¿En los hombres o en las mujeres? Generalmente más en las mujeres. La proporción es mayor en las mujeres. ¿Por qué? Por una situación de patrones sociales, culturales. Sabemos que la mujer históricamente ha sido relegada en cuanto a su sexualidad. Hasta ahora, en muchos países, en muchos... Sí, ¿no? es verdad. En nuestra realidad, la realidad occidental definitivamente ha ido cambiando poco a poco, pero todavía existen ¿no? represiones, tabús, exacto, no, mitos. las mujeres no queremos tocar algunos temas, algunas Exacto. mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde Apropoque trabajamos el tema de la introducción del condón femenino. Ya, es no algo, sé, por ejemplo. es algo que se rechaza. Ok, en otra oportunidad de repente tocaremos ese tema. Pero lo traigo como ejemplo porque es algo que no tiene mucha aceptación en las mujeres peruanas por el hecho mismo de que no conocen su cuerpo. De que este condón lo tengo que introducir al interior de la vagina y por lo tanto yo no me conozco bien, no sé cómo hacerlo o tengo ciertos reparos. Me da roche, pues. Exacto. Me da vergüenza. No, y me da pudor y me da malestar en algunos casos, ¿no? Entonces la idea es que a través del Ministerio de Salud, en conjunto con ONGs como Apropó, se está haciendo eso, ¿no? Introducir el método de a pocos, ir cambiando la actitud, la predisposición que tienen las personas. Mitos, ¿no? Romper esos mitos, exacto. Algo, por ejemplo, también es que las mujeres todavía, hay algunos casos de mujeres que no han experimentado tal vez alguna vez un orgasmo. Yo conozco muchas. Todas mis amigas, ¿no? Justamente por eso, Paxi. Porque tal vez estas mujeres no han tenido la facilidad para hablar de estos temas, no han tenido la oportunidad de conocerse y de que a través de ese conocimiento la pareja también intervenga y sepa cómo estimular a su pareja, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces, que hay todavía mucha restricción respecto a los temas de sexualidad, a los temas íntimos, ¿no? Y esto puede generar en algunos casos este tipo de trastornos, ¿no? Como la erotofobia. A ver, yo tengo aquí una notita de internet que describe más o menos qué es la erotofobia. Vamos a leerlo, doctor. Dice, a ver, la erotofobia es un persistente, anormal e injustificado miedo al amor sexual,
a las preguntas de índole sexual, como usted lo dijo. Los erotofóbicos tienen altos puntajes en una escala que se caracteriza por expresiones de miedo y culpa al respecto del sexo. Es poco probable que hablen de sexo, tienen más reacciones negativas con respecto al material sexualmente explícito y tienen relaciones sexuales con menor frecuencia y con menos compañeros a lo largo del tiempo. O sea que sí pueden Influye. tener, pero sí pueden tener relaciones. No es que, no, y soy casto, virgen hasta que me muera. Esos son los casos extremos probablemente. Pero hay casos en los cuales el nivel... Lo que pasa es que una fobia tiene niveles. Hay niveles extremos en los cuales la persona se bloquea completamente, ¿no? No reacciona, no tiene ninguna conducta de acercamiento, ¿no? Ya. Pero hay otros en los cuales la situación es más o menos llevadera. O sea, sufres, pero lo aguantas. Exacto, ¿no? Lo toleras en cierta manera, pero llevas una vida de repente una vida sexual no satisfactoria, una vida sexual un tanto temerosa, ¿no? Doctor, represiva. Pero como todas las fobias, hay muchas que se pueden superar, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Esta, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que de pronto siente que efectivamente no le gusta escuchar hablar a sus amigos sobre sexo? ¿No? Los chicos de pronto ven en el colegio, en la universidad que están hablando eso, se alejan, son un poco reprimidos, medio tímidos, entonces dicen, algo está pasando conmigo, ¿no? No sé qué cosa es, pero algo está pasando, porque yo creo que muchos no saben que existe la fobia al sexo. No sabía yo, por ejemplo, eso. No lo habían concebido, pero perciben estos malestares, estas inquietudes, ¿no? Exacto, que tú estás mencionando, ¿no? Toda fobia genera ciertos síntomas fisiológicos. Hay una situación de ansiedad, hay una situación de aceleración del ritmo cardíaco, hay sudoración en algunos casos, ¿no? Hay un malestar general. Algunos incluso pueden tener jaquecas, ¿no? Dolores de cabeza intensos, otros... digamos, concentrar la ansiedad en el estómago, ¿no? Gastritis, gastritis emotiva, no tener situaciones, cuadros de diarrea, por ejemplo, ¿no? Esos son los casos ya un poco más extremos, pero definitivamente hay características fisiológicas de malestar. Entonces ahí nos damos cuenta. Exacto. Lo primero que se tiene que hacer frente a una situación de fobia es identificarla, es saber qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy percibiendo, si eso me genera malestar y hacia qué va ese miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? Identificar. Exacto, la fobia. Identificar. Luego de eso, definitivamente, viendo la intensidad de los malestares, visitar a un profesional, ¿ya? En este caso a un psicólogo, a un psicoterapeuta, que pueda ayudarnos a manejar la fobia. La mayoría de fobias se maneja siempre con aproximaciones sucesivas, ¿no? De repente yo le tengo miedo a los perros porque alguna vez tuve una experiencia negativa con ellos. Lo que hago es ir acercándolo poco a poco a la situación que me genera esa ansiedad o ese temor, ¿no? En el caso de la erotofobia, definitivamente lo primero que se tiene que hacer es informar. Hablar de sexualidad no debería ser algo que nos incomode o que nos haga sentir este tipo de malestares, ¿no? Y de culpa, ¿no? Exacto, o culpabilidad, ¿no? Entender, como te dije hace un momento, eso es un trabajo definitivamente de varias sesiones, cambiar un poco la actitud. ¿Qué es la actitud? Es la predisposición emocional, ¿no? Positiva o negativa respecto a algo. Claro. En este caso, en la erotofobia, hay una predisposición, una actitud de rechazo, una actitud negativa. Entonces, lo que tengo que yo tratar de hacer en las sesiones de terapia es tratar de cambiar esa actitud, ¿no? Ir poco a poco generando que ella no tenga ese rechazo tan intenso respecto a la sexualidad. En algún momento ya se incluirá de repente a la pareja, ¿no? En las situaciones ya íntimas y obviamente poco a poco ir generando un cambio en la actitud y en el comportamiento de esta persona. Poco a poco puede ser ¿cuántos? ¿6 meses? ¿Un año? 2 Eso es relativo. Es relativo. Depende de la técnica que se utilice y del nivel de fobia que tenga la persona. Exacto. De la disposición de esta persona a cambiar esto, ¿no? Exacto, por eso te decía que es muy importante en todo tratamiento de índole psicológico el darse cuenta y la predisposición que uno tenga para el cambio. Es como los enfermos, ¿no? Cuando tienes alcoholismo, ¿no? Cuando eres adicto a alguna sustancia
y no lo aceptas, no lo asimilas, no puedes cambiar eso. Definitivamente no. No, es el primer gran paso. Es el primer gran paso, exacto. Y es exactamente lo mismo en cuanto a las fobias. Bueno, doctor, ¿qué más le podríamos agregar a este tema? La gente que de pronto sienta alguna fobia, no sea erotofobia, que sea otro tipo de fobias, tiene que sí o sí primero identificar qué cosa es, qué siente, cuáles son los síntomas, de pronto puede escribirlo, ¿no? Para decírselo al doctor, si se le olvida alguno, y ir al doctor, al psicólogo sin miedo y explicarle cuáles son sus síntomas, ¿no? Definitivamente yo sugeriría que en cualquiera de estos casos de fobias hay que ir al especialista, porque si bien es cierto hay niveles, pero aún el nivel sea bajo, requiere de un tratamiento. ¿La familia qué papel juega? En esta fobia en particular, definitivamente es más íntima. claro que sí, es un papel muy importante. Nosotros desde Apropos siempre educamos en sexualidad no solamente a adolescentes, a jóvenes, sino a la familia, porque como tú lo dijiste hace un momento, es el núcleo desde donde los ciudadanos, las personas, empiezan a desarrollarse. Claro. Empiezan a desarrollar una predisposición o favorable o negativa respecto a la sexualidad. Por eso es que cuando yo conozco a alguien, lo primero que hago es querer conocer a su familia, porque eso me indica más o menos cómo es este muchacho, ¿no? Cómo se mueve. No, porque definitivamente es así, como es su mamá, cómo lo han criado, ¿no? Y qué valores tiene. Entonces, de ahí sale todo. Pues si su familia, pues, es desbandada, él también, pues, era otro, ¿no? Es así, pues, lamentablemente sí, es así. Es verdad. Y justamente en eso quiero detenerme un poco para mencionar a los padres que nos ven, a las madres, ¿no? De entender de que la sexualidad debe ser un tema más de conversación en ese entorno familiar. Así como de repente a veces conversamos sobre qué hicieron en el colegio, cómo les fue, ¿no? Y de repente qué cosas ha pasado en casa, ¿no? Igual, el tema de sexualidad también debe ser un tema transversal. No esperar hasta la mayoría de edad. Exacto. No esperar a que, no, él todavía está pequeñito y hablar de sexualidad lo voy a traumar. No. O voy a hacer que él crezca con mucha curiosidad sexual. No, eso es falso. Hay que ir educando a los hijos desde pequeños de acuerdo al nivel de desarrollo en que estén, de acuerdo al nivel de comprensión y de inteligencia en el que estén también. Porque recuerden que lo prohibido es lo que más se hace. Exacto. Eso es lo que bien has dicho tú. En la medida que nosotros mencionemos de que algo es malo, es prohibido, el chico, el adolescente, exacto, le va a dar más curiosidad y va a haber un círculo vicioso. Siento culpa, siento miedo, siento temor, pero a la vez tengo las ganas, la curiosidad de verlo. Lo veo y luego nuevamente vuelvo a sentir culpa, a sentir malestar. Y se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que genera este tipo de trastornos en el área emocional, ¿no? Entonces, lo conveniente es, como te decía, hablar desde pequeños, por ejemplo, a los niños, mencionarle los órganos sexuales tal y como son. Tal y como son, ¿para qué sirven? Eso de que la semillita que vino la cigüeñita, no eso me mientas, pues papá, por favor, ya lo he visto en la película, así no funciona, ¿no? Los niños lo ven en internet, lo ven en la televisión, ¿no? Lo ven en una película, como bien lo has dicho, entonces no podemos engañarlos. No. Además también de esa manera evitamos hablar justamente de estos temas con naturalidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer eso, ¿no? Hablarles de eso, hablarles de la diferencia entre un niño y una niña, hacerles entender de manera preventiva, por ejemplo, que el cuerpo es sagrado, que el cuerpo nos pertenece y que nadie más lo puede tocar, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas ayudan, por ejemplo, a prevenir abusos sexuales, ¿no? Claro, claro. Y ahora, cuando hablamos de una de las causas dentro de la erotofobia, que es una violación, no solamente debemos entender que la violación puede generar un trastorno en la personalidad de una persona que sufre, ¿no? Este tipo de violencia, sino también el acoso, los tocamientos, el decir cosas que van a agredir el pudor sexual de este niño. Sí, simplemente acercarte y decirle, no sé, una cosa en el oído a alguien, ay, es un acoso, y es una violencia. Es una violencia de tipo sexual. Claro. Eso es lo que debemos entender. Y eso también marca cómo va a ser la sexualidad de esta persona. Entonces, en algunos casos ha generado un tipo de fobia como la que estamos tratando, ¿no? Claro.
A mí me pasaba en algún momento que alguien se me ha acercado, todo, ¿no? Bonachón, bueno, y de pronto me dice una cochinada al oído y ¡pua, pua! Un par de cachetadones. Claro, ¿verdad? a ti te incomoda eso que tú eres adulta. Imagínate qué es lo que Niño. puede generar a un niño o a una niña, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que hablar de esos temas justamente para prevenir. Claro. Y en los adolescentes los temas ya serán diversos, ¿no? Los cambios físicos, los cambios hormonales, ¿no? La aparición del deseo sexual, de las primeras eyaculaciones en el caso de los varones, Sí, de la claro, primera de las primeras menstruación. erecciones también, Exacto. ¿no? Esas Cuando cosas que amanecen son así, naturales. ¿por qué papá? ¿Por qué me he mojado? No sé qué siento, no sé, ¿no? Y el hombre, en el caso, ambos, padre y madre, ¿no? Deberían acercarse, porque tú dices, ya, yo hablo con la hija, ¿no? A la mamá, porque yo sé todo de las mujeres. No, pero papá también me tiene que decir cómo piensan los Exacto. hombres de las mujeres, Exacto. ¿no? Mira, hija, esto te va a pasar, tienes que tener cuidado, porque los hombres somos unos mentirosos, unos mentirosos. No todos, no todos. Hay algunos que se salvan. Exacto. Bueno, doctor, No hay que ha sido muy agradable esta entrevista y he aprendido algo más. Ok. Eso es lo bueno de este programa, que yo también estoy aprendiendo con ustedes, ¿ah? Para que vean. Entonces, doctor, ¿a usted dónde lo podemos encontrar? Ok. En Apropo. Apropo es una ONG, como te decía, que sí. trabaja temas de sexualidad. Nosotros tenemos un servicio, ¿no? a la sociedad peruana a través de un servicio de orientación en sexualidad. ¿Ok? Tenemos una línea telefónica que es el 204-5300. 204-5300 a nivel de Lima. Ya. ¿No? El costo es una llamada local, ¿no? El servicio no cuesta, obviamente. Y en provincia tenemos una línea gratuita, que es el 0800 70 626. 0800 70 626. ¿Y estas líneas para quiénes sirve? ¿Solamente para la gente que quiere un tratamiento de pronto? No. A ver. Es una línea, nuestro servicio básicamente es virtual, a través de las líneas telefónicas que te he mencionado y también a través de una página web. A ver, denos para la página web es www.sexoseguro.pe. Facilísimo, www.sexoseguro.pe. PE, por si acaso PE, porque cuando ponemos .com a veces aparecen en los buscadores otro tipo de páginas. No. Hay que tener cuidado con eso, pero es .pe. ¿Okay? Ya te querías aprender otra página, ¿no, Pepe? Disimulando, yo quiero aprender sexo seguro, no. En esta página pueden hacer consultas a través de un correo electrónico o también a través del chat. Ya tenemos especialistas en línea que pueden resolver consultas de todo tipo, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en padres, madres que de repente tienen dudas sobre cómo educar en sexualidad a sus hijos, cómo tratar este tipo de cosas, ahí los vamos a orientar. En el caso que requiera de una terapia como es esta situación de la que hemos venido a hablar el día de hoy, los podemos derivar a algunos lugares donde pueden recibir tratamiento. Qué bueno, doctor, que haya esta iniciativa de Apropo, de verdad, ¿no? Está muy bueno. Muchísimas gracias, doctor. Ok, a ti, muy amable. Son las 10:56 de la mañana. A esta hora nos vamos en vivo y en directo a la señal del Congreso. La Comisión de Fiscalización, veamos en vivo desde el Congreso. Era muy amigo de él, lo ayudaba mucho y yo siempre le guardo mucho estima y mucho cariño por esa relación que tuvo con mi hermano en esa época, y desde ahí familiarmente lo conocemos. Yo personalmente lo he conocido el 84, porque él ha ido todas las navidades a Puntasal desde esa época, y tengo una amistad con él desde antes de que sea presidente, y es más mi amigo que, como él puso en una dedicatoria, antes soy tu amigo que presidente de la República. O sea, es un amigo de hace 40 años. Correísta también. ¿Qué más preguntó? He hecho dos preguntas más, si me las contestan. ¿Podría reiterarlas, por favor? Señor abogado, ¿podría ayudar al declarante? Se le ha formulado 3 preguntas concretas sobre la situación. Lo de la inscripción. Sí, la inscripción, como lo dije en la pregunta anterior, yo una vez que se canceló la hipoteca, ya la propiedad ya no era mía. Yo la verdad que no revisé si estaba o no inscrito en los registros públicos, me he enterado por la prensa. Y ahora he averiguado y sé que ya se presentaron los partes, pero para mí ya la operación estaba terminada en septiembre del 2012.